Nueva ley para controlar a pandilleros deportados, pero ¿va a ser esta efectiva o no? De eso más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Como siempre, es un verdadero placer recibir al doctor Martín Alexander Osorio Martínez. Él es especialista en Derecho Constitucional Penal, también docente universitario. También nos acompaña Astor Escalante. Él es analista y exfiscal de la República. Bienvenidos, caballeros, a República. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Comencemos entonces hablando de esta ley de control de pandilleros deportados. Realmente no sé si esto puede ser hecho de manera efectiva, es decir, en el país, a pesar, y tal vez esto nos lo puede explicar usted, doctor Alexander, es si tenemos una ley de proscripción de pandillas, es decir, de que si a mí se me identifica como pandillero a priori y aquí hay como señales que son como empíricas de parte de la gente de saber quién es y quién no es pandillero, ¿cómo es posible que necesitemos entonces una ley para controlar a los pandilleros? Y además, ¿va a ser esto realmente efectivo? ¿Lo vamos a poder hacer? Bueno, este es un último producto legislativo de todos los que hemos tenido desde una sucesión del año 1996. Te explico, Carlos y Astor. Luego de los acuerdos de paz se crean las primeras leyes cuando ya estábamos viendo efervecer el fenómeno. Aparece una ley contra el crimen organizado en el tiempo del presidente Calderón Sol y posteriormente aparece una ley antimaras en el ámbito del presidente Flores. Esas dos leyes se declararon en su gran parte inconstitucionales. Luego viene la presidencia de Mauricio Funes y se crea la ley de proscripción de pandillas. Y bueno, este gobierno al menos ha tenido 2 o 3 leyes también que tienen que ver con maras o pandillas, que es las disposiciones especiales que se están aplicando en centros penales, la ley esta última de deportados y algunas reformas a las agrupaciones ilícitas. Lo que eso te demuestra, Carlos, es que tenemos una evolución normativa tremenda, en muchos casos compleja, que requeriría más o menos unificar todas las leyes y dar un tratamiento unificado a un mismo fenómeno, es decir, el tratamiento jurídico de prevención y represión a grupos criminales al margen de la ley. Pero ¿sabes algo importante, Carlos? Esta ley tiene una diferencia a todo lo que hemos hablado de crimen organizado y terrorismo. Es una ley de control y seguimiento a personas que tienen la calidad de deportados y que tienen pertenencia a grupo criminal. Es una ley que solo se va a aplicar a gente que la vas a tener en el aeropuerto, va a haber un control policial y que se le va a dar un seguimiento. La policía se va a encargar del seguimiento y el juez de paz se va a encargar de darle ciertas medidas de carácter reeducador, resocializador, para evitar que él vaya a cometer delito. Entonces, son una especie de leyes de peligrosidad que no atienden al combate al delincuente cuando ya ha cometido delito, sino que tratan de prevenir antes de que cometa el delito bajo prevención. Yo creo que la ley en ese aspecto es buena, la intención es buena. Prevenir antes de que se vayan a cometer delito a través de un seguimiento judicial y un seguimiento policial. Lo que sí noto, Carlos, es que la ley vino muy tarde. Esta ley se tuvo que haber creado en el tiempo ya de que veíamos el problema muy fuerte del tiempo del presidente Flores y es una ley un tanto tardía. Ahora, Pastor, ¿cuál es tu valoración de esta ley? Que dicho sea paso para recordarle a la gente, se aprobó a finales de junio con 65 votos en la Asamblea y básicamente establece disposiciones especiales para control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas. Bueno, mira, esta ley realmente constituye una herramienta importante para las autoridades, principalmente para la Policía Nacional Civil, principalmente para lo que es la dirección también de centros penales que tiene intervención en algunos de estos temas y específicamente, corrigiendo, la dirección de migración y extranjería, porque es, digamos, las dos instituciones que empiezan como a perfilar un poco, digamos, una descripción de estas personas que vienen deportadas de los Estados Unidos. Estas dos instituciones tienen como la obligación de dar testimonio o de dar fe
que aquellos que vienen de Estados Unidos son pertenecientes a maras o pandillas, y diferenciarlos, por supuesto, de aquellos buenos salvadoreños que se fueron a Estados Unidos con el propósito de generarse mejores condiciones de vida y que por los azares del destino los retornaron por situaciones estrictamente migratorias, pero que no son delincuentes. Desde esa perspectiva, si Policía Nacional Civil, si la Dirección de Migración, con, digamos, las relaciones que tienen con los organismos internacionales, fundamentalmente con instituciones de Estados Unidos, logran compilar información fundamental para clasificar, para determinar que estas personas pertenecen a maras o pandillas, entonces el control que va a ejecutar la misma Policía Nacional Civil sobre estas personas es importante, es fundamental y puede contribuir, como dice Martín, realmente a reducir expansión criminal en esto, de reducir olas criminales en esto, actividad criminal. Pero, ¿verdad? Hay que hablar siempre del pero. El tema es que la ley puede tener como esas buenas intenciones y puede ser como un buen instrumento. El problema es que si no se aplica correctamente esa ley, entonces no vamos a resolver el problema que representan aquellos pandilleros que son deportados de los Estados Unidos. O también, si por ejemplo las autoridades no investigan adecuadamente, milimétricamente, concienzudamente a aquel deportado de los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo y hacen pagar justos por pecadores, entonces vamos a generar también otro problema, porque se va a estar, digamos, colocándole medidas reeducativas, medidas resocializadoras, entre comillas, digamos, mecanismos de control y eventualmente hasta mecanismos de coercibilidad a aquellas personas que no han cometido hecho delictivo alguno y que no son delincuentes. Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener. El instrumento es válido, es importante. Digamos, una felicitación a los 60 y fracción diputados y diputadas que aprobaron esta ley. En algunos tiempos, intentos de hacer este tipo de leyes siempre se queda empantanada en el lodazal de la polarización ideológica política y la polarización partidaria. Algunos diciendo no, que aquí hay violación de derechos humanos, que esto, que no, y no se lograba a veces conseguir los votos. Ahora se han logrado, que bueno, lo fundamental es cómo se va a aplicar esta ley. Ahora, sumémosle a lo que está diciendo Astor, y esto sé que es de repente sumamente impopular con mucha gente que nos mira, pero en una república todos tenemos derechos, incluso los más impopulares, es decir, pandilleros deportados que aquí en este país no hayan cometido delito, aunque no sabemos si los cometieron en Estados Unidos, simplemente cayeron en una redada de migración. Pero con lo que mencionó Astor, ¿no estaríamos violando el debido proceso en este país, la presunción de inocencia, al forzar a alguien a decirle, mire, usted tiene que ir y registrarse o ir a notificar a las autoridades de dónde anda, qué anda haciendo y si trabaja o no cada mes? Es decir, y introducimos este concepto de peligrosidad que no sé cómo se sostiene jurídicamente, porque yo lo percibo desde el mundo real, no jurídico, como subjetivo. No sé cómo se puede frasear eso en el mundo jurídico. Y si no estaríamos de alguna manera entonces violando algo de nuestra Constitución, que nos garantiza, digamos, tal vez, por ejemplo, el libre tránsito dentro de nuestro país. Correcto. Hay dos conceptos muy interesantes en la ley. El concepto de peligrosidad y el concepto de control policial y control judicial de esos individuos peligrosos. Mira, Carlos, la ley es constitucional porque el artículo 13 de la Constitución habilita a que el Estado pueda tomar medidas con todas aquellas personas que de alguna manera presenten una peligrosidad. Te habilita que ese control lo pueda hacer el juez aún sin delito, pero debe de constar claramente que esa persona plantea una peligrosidad para la familia, para la comunidad y todo. Por otra parte, Carlos, la ley no plantea detención. La ley lo que plantea son medidas de control y seguimiento y medidas resocializadoras para que la persona pueda, de alguna manera, al salir de esos programas, dedicarse habitualmente a las actividades que estén lejos del delito.
y por otra parte el debido proceso se garantiza en alguna manera porque va a haber el juez de paz en un procedimiento de carácter sumario, un procedimiento rápido, aplicar o no esas medidas. Lo que sí te digo, Carlos, es que este producto legislativo que estamos analizando no es un producto nuevo. La peligrosidad ha sido un concepto que siempre ha estado en el derecho penal desde inicios del siglo pasado. Había un señor llamado Enrico Ferri que él hablaba de la peligrosidad criminal y él decía de que los juristas pasamos más tiempo viendo las leyes que el delincuente. Él decía que el delito no es más que un efecto sintomático de una personalidad rebelde a derecho. Estas ideas se abandonaron por un tiempo de la Segunda Guerra Mundial y allá por 1947 aparecen con Marancel, un escritor francés, y con un señor llamado Filippo Grammatica, que propusieron lo que se llama la nueva defensa social. Más o menos la idea de ellos está bien, estudien el delito, pero el delito no es algo que esté en el Código Penal, el delito es un delincuente peligroso y apliquémosle medidas. Entonces Marancel y Grammatica crearon la idea de estas medidas de rehabilitación. Y te cuento, Carlos, que esto es nuevo. Las ideas de Marancel y Filippo Grammatica influyeron bastante en la ley de estado peligroso que nosotros tuvimos, una ley de 1953 que fue derogada hasta 1996, donde tú le podías aplicar medidas de peligrosidad a maleantes, vagos, proxenetas, prostitutas, enfermos mentales, todos quedaban en eso. Esa ley peligrosista pues fue derogada al inicio de la reforma al Código Penal y las ideas peligrosistas vuelven ahora, solo que ahora quizás más concretadas, más definidas en un hecho generador. Tú eres deportado, eres perteneciente a un grupo al margen de la ley y se puede apreciar, conforme una regla de experiencia que ha tomado el legislador, que posiblemente puedas cometer delito. O sea, ese peligrosismo aparece, pero ahora mucho más afinado, aparece mucho más concreto, y esto va a permitir una mejor aplicación de la ley. A ver, si lo voy entendiendo, es básicamente la colección de hechos y la experiencia que hemos ganado a través de los años en torno a personas como tú, que han estado asociados con estos grupos que han sido designados de manera X, los hace proclives ustedes a delinquir. Por lo tanto, yo tengo que tener el ojo encima de ti. ¿Es eso lo que me está diciendo? Sí, porque hay investigaciones criminológicas que demuestran que la pertenencia a un grupo que se encuentra al margen de la ley genera un sentimiento de comunidad y pertenencia, y un sentimiento de desinhibición que no lo tiene un delincuente individual. Es decir, la socialidad de la delincuencia te permite a ti inhibirte, volverte menos responsable y de alguna manera más proclive a manejar la filosofía de la organización. Este es un aspecto muy importante que tomó la sentencia 22.7, donde se declaró constitucional la ley antiterrorista. Los magistrados de la Sala Constitucional dijeron: quien se hace miembro de una organización muestra de alguna manera una voluntad de cometer delitos. Por tanto, es interesante lo que ellos dicen de que el Estado debe intervenir cuando ya tenemos personas dispuestas a cometer delito, aun y cuando no se le haya dado la orden de ejecutar el mismo. Ok, ahora, Astor, ¿cuál es tu valoración en este punto? Tú has sido fiscal general de la República. ¿Esto se sostiene sobre sus propios pies y coherencia interna de ideas a nivel jurídico como para un fiscal poder proceder o para el Estado proceder? Bueno, esto se va a sostener si los operadores fundamentan bien sus actuaciones. Y los primeros operadores en esto, bueno, el primer juez en el combate a la delincuencia normalmente es el policía. Y aquí continúa siendo el policía. ¿Por qué te digo el primer juez? Es decir, es un sentido figurado porque el policía toma decisiones en ese momento que pueden limitar tu libre movilización, por ejemplo. O sea, tu libertad ambulatoria y en un momento determinado el policía te puede retener o detener. Puede existir una detención administrativa y entonces en este caso de la ley, justamente el primer actor operativo procesal que hace una valoración es el policía, pero como muy bien dice Martín, ciertamente esta ley no implica cárcel, no implica prisión, sino que por la información que se tiene de esta persona se construye un perfil y en ese perfil
deberá documentar ese primer actor, ese primer juez que te mencionaba, que es el policía, deberá documentar el nombre de la persona, la organización a la que pertenece esta persona, los indicios o las evidencias, la información probatoria que apunta a determinar que esa persona pertenece a esa organización delictiva. Bueno, la Sala de lo Constitucional ha llamado a estos grupos terroristas. Digamos, la justicia norteamericana también los ha considerado como tales. Entonces, la información que se tenga y que acopie el policía va a determinar que a esta persona le vamos a imponer medidas reeducativas o de readaptación en su momento. ¿Y cuál es el siguiente actor? El juez de paz, ¿verdad? El juez de paz va a decir, ok, con la información que me ha presentado el policía, tengo lo suficiente para que a esta persona se le dicten las siguientes medidas, ¿verdad? Y en el fondo ese tipo de medidas, ¿verdad?, son también medidas de control. Y en mi opinión son válidas, ¿verdad? Es válido que el Estado como tal controle a sus ciudadanos, por mucho que se le quiera llamar Estado policíaco. Pero es válido que el Estado controle a sus ciudadanos bajo la defensa de determinados intereses y bajo la defensa y protección de determinados derechos. En este caso específico, justamente como citaba Martín, el artículo 13 de la Constitución posibilita que por razones de seguridad y para aquellos individuos que muestran conductas antisociales, así lo dice la Constitución de la República, el Estado podrá disponer de medidas de seguridad. En este caso dispone a partir de esta ley medidas reeducativas y es una especie de frenón de mano, por así decir, frente a esa persona. La ley está bien, lo que no pueda estar bien en algún momento determinado ya puede ser extralegal. ¿Qué sería? Los abusos de poder policial, los abusos de poder judicial, los actos arbitrarios de un policía, los actos arbitrarios de un juez, y que se da, en la práctica se pueden dar y se han dado. Yo siempre cuestioné, fustigué que te recuerdas en aquel escándalo del pobre médico, aquel que se vio involucrado en el intercambio de niños, un operativo policial por estas zonas, a un hospital y un solo relajo y una audiencia judicial que se hizo en la sede no de un juzgado, sino que se hizo en sede fiscal. Yo en mi vida, ni como fiscal adscrito, ni como fiscal específico, ni coordinador de fiscales, ni jefe de fiscales, ni fiscal general adjunto, ni fiscal general de la República, en mi vida había visto una audiencia judicial en donde el convocante fuera el Ministerio Público, ¿verdad? Que el fiscal general te llame al juez, mire, véngase que vamos así a hacer una audiencia y usted va a hacer acto de presencia para el intercambio de estas dos criaturas. O sea, esa es una arbitrariedad. Okay. Y disponer de un conjunto, digamos, elevado de elementos policiales y meterlo a un hospital, ese es un acto arbitrario. Pero eso es extralegal. Eso implica hasta repercusiones para los que realizan esos actos arbitrarios. O sea, en cambio la ley está bien, pero si se aplica correctamente. Ok, con eso ya tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otra ley a la que podría aplicarse muchos de los conceptos o ideas que ustedes ya nos dijeron hace unos minutos, especialmente con la ley de proscripción de pandillas, por ejemplo. ¿Cómo operaría exactamente esto? Y tengo un par de preguntas más por ahí que las tengo reservadas, no se las digo ahorita para guardar un poco así el suspenso. Nos quería agarrar desprevenido. Bueno, vamos a la pausa. Antes de eso, para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, usted podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Doctor Alexander, las ideas que nos decía Astor hace unos minutos me recordó algunos criterios que utilizan los jueces en Estados Unidos para de repente inhabilitar algunas leyes antiinmigrantes y utilizan estos criterios de on its face, si es inconstitucional, or as applied, como aplicada. Porque Astor nos decía que de repente sobre el papel o de frente la ley puede ser buena, pero como sea aplicada hay el problema. El punto es si esta ley podría prestarse a abusos y entonces alguien interponga un recurso ante la Corte de tal manera de que se deje de aplicar y quede inhabilitada esta ley. Obviamente que todo ciudadano tiene derecho a entablar un proceso ante la Sala de Constitucional si él advierte que hay vicios de parte de esta ley con relación a alguna garantía, algún derecho fundamental. Obviamente tiene ese derecho. Y comparto con Astor la preocupación del uso descontrolado discrecional que pueda tener, en este caso, los órganos de persecución y juzgamiento. Aquí la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un papel crucial en determinar la aplicación correcta de este tipo de ley. Pero más que eso, Carlos, yo quiero poner el acento en que el derecho penal y la política criminal está entrando en una etapa muy diferente a la que conocimos el siglo pasado. Yo digo más bien que estamos ante un derecho de medidas ante delincuentes peligrosos. Fíjate que esto lo vas a ver particularmente en la evolución que se ha dado a partir de los años 90-96. Los sistemas penales empiezan a ver que hay delincuentes sexuales peligrosos, los sexual predators, y a partir de los años 1996 se dan en la ciudad de Washington las primeras medidas contra delincuentes sexuales. Es decir, cometes un delito contra niños, pero cumples tu condena, pero eres peligroso, así que te vamos a mantener bajo un control. Y aparecen las sentencias de libertad indeterminada ante delincuentes peligrosos. Luego viene en el año 1996 algunas leyes de incapacitation en Londres, en Inglaterra, que buscan particularmente también sacar fuera de circulación a los delincuentes sexuales. Luego tienes en Alemania, a partir de la creación del Código Penal nazi de 1933, la custodia de seguridad. ¿Para qué sirve en Alemania la custodia de seguridad? Hay delincuentes que han cometido delitos tan atroces, terrorismos, que han cumplido su pena, pero son peligrosos, pues los vamos a mantener. Y así se han mantenido medidas de carácter indefinido con relación a delincuentes peligrosos. Suiza sigue el modelo de Alemania y España, a través de la prisión permanente revisable de 2015, está llegando a decir, tenemos delincuentes que han cumplido la pena, pero siguen siendo peligrosos, mantengámoslos en medidas de aseguramiento. Y luego de los atentados del 11 de septiembre, los atentados de Atocha en España, los atentados de Londres en 2005, empiezan a arreciar la idea de, además de delincuentes sancionados por haber cometido un delito, aplicar medidas a sujetos peligrosos que no han cometido delito, pero posiblemente lo hagan. Entonces, El Salvador se viene alineando a esta nueva tendencia, solo que en el caso salvadoreño, la medida de aseguramiento se da antes de que cometa delito, pero sin perjuicio que tarde o temprano vamos a tener medidas de sentencia indeterminadas, que es a lo que se está llegando a nivel del derecho comparado. Y te digo algo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la misma Corte Constitucional Alemana han dicho que esas medidas son constitucionales. Ok, antes de pasar a las medidas de aseguramiento y si esas deberían aplicar o no a la gente que ya tenemos acá, ¿cómo exactamente va a operar esto, Astor? Es decir, estamos, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Nos viene un vuelo de deportados. ¿Cómo decidimos o definimos que alguien es pandillero o no es pandillero? Es decir, algunos vendrán con esa información, intuyo, de bagaje de parte de las autoridades estadounidenses. Pero ¿qué tal si no lo hay? ¿Cómo lo vamos a determinar? Y una vez que lo hayamos determinado, ¿qué le vamos a decir? ¿Y usted para dónde va? ¿Y qué tal si te dice, mire, lo que pasa es que yo no tengo casa, yo realmente tenía una mi tía, pero yo nací, bueno, no nací allá, pero me llevaron pequeño y me devuelven y yo no sé con quién voy a ir a vivir, no sé a dónde me voy a ir, de repente me voy a ir al oriente de la capital de San Salvador? Es decir, hay muchas cositas que siento yo que quedan como sueltas. ¿Cómo las vamos a articular de tal manera de ejercer ese control que está en el espíritu de la ley? Bueno, mira, esas cositas sueltas que tú mencionas, que podrían eventualmente constituirse hasta vacíos o fragilidades de la ley, lo existe en cualquier ley del mundo y
en cualquier ley de nuestro país. Vos tenés, por ejemplo, aquí leyes fiscales, ¿verdad? Un código tributario, tenés la ley del IVA, tenés la ley de la renta, etcétera, etcétera, pero también hay portillos y vacíos que utilizan algunos para evadir y para eludir el fisco. Y no pagan al fisco, y hay cantidades millonarias de personas hasta con buen nombre, digamos, hasta personas tremendamente honorables desde la perspectiva de ciertos sectores de la sociedad, los pueden ver honorables y pueden ser grandes deudores del fisco. Han encontrado portillos para evadir. Entonces, la astucia o el reto de las autoridades es que los portillos que pueden existir en la ley, bueno, irlos perfeccionando, ir sugiriendo, por supuesto, las reformas legales pertinentes para ir dándole ese, digamos, reforzamiento a la ley para que vaya teniendo continuamente dientes, y aparte de eso, digamos, el trabajo operativo. O sea, la ley te establece convenios, o sea, la posibilidad de auxiliarse con convenios internacionales. Ya hay tratados internacionales de asistencia legal mutua y de ayuda legal mutua entre los países, y entonces esa información y esos tratados ya establecen los mecanismos de cómo El Salvador le va a pedir información a México, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, siempre que hayan firmado esos tratados, y estos tienen la obligación de dar esa información que le está siendo requerida. Con eso el policía va construyendo. Pero imaginemos que viene un caso de un indocumentado y que este indocumentado no tenés vos, no tiene el policía, no tiene migración y extranjería a la hora de recibirlo en el aeropuerto, mayor información, más que algunas evidencias físicas o algunas cosas, o que en forma descarada esa persona ande con los dedos manchados y que esos, digamos, tatuajes implican las denominaciones de una mara o pandilla, pues serán los primeros indicios que podrán tomar en consideración las autoridades policiales migratorias para empezar a establecer ese perfil. Recuérdate que la ley esta no implica capturar a una persona, sino que someterla a medidas reeducativas si encajan en ese perfil que estamos diciendo, si encajan en el perfil de que se ha determinado que es miembro de mara o pandilla. Y si encaja en ese perfil, se le aplican esas medidas. Ahora, si se trata de una persona que ya no solo encaja en ese perfil, sino que tiene evidencia de que ha cometido un hecho delictivo en cualquier parte del mundo, o de donde venga, o aquí en el país, pues ya es otro tipo de instrumento jurídico. En este caso sería Código Penal, Código Procesal Penal, que se le aplicaría a esa persona y va directamente detenido y a una Bartolina policial o a una cárcel. Es decir, los vacíos que pueda tener la ley, porque recuerda también que en la ley existe una declaración jurada que tiene que hacer esa persona, y entonces la declaración jurada le van a preguntar, le van a interrogar, y él va a firmar esa declaración: mire, yo no soy miembro de mara, mire, yo he ido a trabajar de electricista, lo que pasa que a mí me deportaron porque me fui con documentos, ¿verdad? No pagué mi pasaje, no tenía visa, me fui de mojado, lo que sea, y que por eso me han regresado. Entonces él va a hacer una declaración jurada, y si por ejemplo la autoridad descubre que él ha mentido, eso se le vuelve, digamos, como prueba prácticamente en contra, y ese es el factor que determina que se le apliquen medidas reeducativas, por ejemplo. Entonces, las leyes, todas las leyes tienen vacío. Yo, por ejemplo, te podría mencionar una ley, la descripción que tiene el delito de feminicidio en el país, hecho por la Asamblea Legislativa, en mi opinión tiene complicaciones técnicas que a la hora de operativizar la implementación o la actuación fiscal y policial para determinar que una persona cometió feminicidio, se le vuelve complicado a fiscalía y policía.
porque hay el tipo penal demanda que vos determines o comprobes circunstancias bien precisas, como por ejemplo el tema de la violencia, de cuándo venía la violencia hacia la mujer, cuándo decidió empezar la agresión. O sea, hay unas situaciones que de repente el fiscal y el policía prácticamente solo tienen el cadáver de la mujer y alrededor del cadáver a sus hijos, a la mamá de la muerta, al padre de la muerta y a los familiares del supuesto autor del delito. Entonces, las leyes tienen complicaciones en ocasiones, pues hay que revisarlas constantemente para ir cerrando los portillos del caso. Pero en mi opinión esta ley va a tener éxito en la medida que policía y los agentes migratorios hagan adecuadamente su recopilación, su levantado de información y procesen adecuadamente el llenado de esos perfiles de estas personas. Ahora, sigo viendo, doctor Alexander, que va a ser de muy difícil aplicación esta ley. Le pongo un caso concreto. Por ejemplo, conocimos algunos compatriotas allá en Estados Unidos que de repente habían sido miembros de pandillas, tal vez no habían sido condenados o ni mucho menos arrestados, indocumentados, que llegaron muy chicos, tal vez tienen acceso a una identificación, pero la identificación de repente falsa, o no tienen identificación porque no todos los estados te dan identificación estatal, aunque no estés legalmente en el país. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el estado de Oklahoma. Ok, pero asumiendo que tuviese una identificación falsa, si esta persona se fue chica de 3, 4 años, probablemente sí tiene una partida de nacimiento en este país, con la cual puede acceder a una identificación en este país ya con el documento único de identidad. Entonces, entró al país con un nombre, pero en El Salvador puede tener otro nombre. Es decir, ¿cómo realmente se va a poder operativizar esto de tal manera de que puedas tener control? Yo realmente lo veo difícil. Sí, es una ley que va a plantear muchos retos en su aplicación. Primero, por los datos que dé el deportado en la declaración jurada, pero también la policía va a tener que realizar ciertas diligencias de verificación que la misma ley establece, lo que decía Astor, los antecedentes internacionales. Y fíjate que hay un artículo que es el 5.6, que además del informe te presenta ciertos indicios a quién se le va a aplicar la ley. Plantea que se reúna con personas relacionadas con pandillas, frecuentar lugares donde se reúne, hay un supuesto muy complicado, muy discutible, realizar apología o manifestaciones de identificación con miembros de pandillas, en fin, hay otros elementos más allá de solo la declaración jurada o los registros internacionales. Es casi toda una labor de inteligencia la que va a hacer la policía en la aplicación de la ley. Y hay algo muy interesante. La función básica que va a tener la Policía Nacional Civil en esta ley es controlar deportados y crear un registro de personas actualizado. A partir de ahí se van a presentar una variedad de peticiones a través del fiscal al juez de paz para que él imponga las medidas. Tienes razón, Carlos, de que las leyes de peligrosidad son leyes muy difíciles en cuanto a la definición del sujeto, de la materia, porque no es como el delito que tú describes una conducta. Sin embargo, creo que la ley ha tratado de hacer lo posible para que no se aplique a cualquier migrante que tuvo la mala suerte de ser deportado. No, sino a personas que presenten un índice de proclividad delictiva, una manifestación de rebeldía permanente al derecho y que tú puedas de alguna manera neutralizarlos para no darse el efecto de la bola de nieve, ¿verdad? Es decir, si los dejo, se van a integrar y se va a hacer el grupo criminal de la colonia mucho más grande. Ahora, Astor, ¿tú crees que la Policía Nacional Civil va a tener los recursos y la gente suficiente para esto? El dato que manejo acá es que en los primeros 3 meses de la administración Trump, ICE ha arrestado a 41.318 inmigrantes indocumentados. Ahora, obviamente sabemos que no todos de estos son salvadoreños, pero muchos de ellos están regresando al país. Y no todos son delincuentes y no todos son pandilleros. Pero si nos viniera un promedio de 3 pandilleros a este país, son 15 pandilleros en la semana, o 21, digamos, y luego multiplica eso por 4, son 48, de repente 35. Es decir, vamos a tener realmente el poder, el manpower, el recurso humano de policías para poder darle seguimiento
comportamiento y especialmente si es una labor de inteligencia? Bueno, este es el reto de la institucionalidad, el reto del Estado. Es una de las preguntas claves en esta entrevista que nos estás haciendo. Ciertamente es como, digamos, el eje transversal de todo esto, porque la ley, o sea, ese instrumento es una herramienta importante para poder actuar, para poder prevenir, para poder neutralizar, si vos querés. Es decir, para no reaccionar posteriormente, sino que antes de que ocurra, por ejemplo, un hecho delictivo. Es un trabajo de inteligencia, un trabajo de operatividad policial, de prevención también de hechos delictivos, pero no una prevención, digamos, forzada o inventada, sino que hay datos objetivos, ¿verdad?, de, digamos, el comportamiento anterior de estas personas, y a partir de ese comportamiento reúnen el perfil, y a estas personas hay que darles estas medidas reeducativas. Ya veremos también la problemática que podrá implicar el que se les atienda a estas personas en la aplicación de esas medidas reeducativas. Vamos a ver los niveles de rebeldía que pudieran tener, vamos a ver otro tipo de situaciones, pero la pregunta tuya tiene que ver con los recursos institucionales. Siempre hay una debilidad, hay una necesidad de incrementar los recursos en las instituciones, hay necesidad de incrementar el número de elementos policiales, necesidad de mejorar las condiciones del policía, hay necesidad, por ejemplo, de fortalecer la inteligencia en el país, hay la necesidad de que la seguridad vaya, digamos, librando aquellos espacios, aquellos territorios que supuestamente se los han querido tomar algunos delincuentes, y entonces la autoridad tiene que golpear, digamos, a esa zona, limpiar esa zona, ¿verdad?, con la Constitución y con las leyes en la mano. Y evidentemente en este trabajo policial hemos estado viendo permanentemente combates entre delincuentes y elementos policiales. Pues ese trabajo operativo tiene que continuar y tiene que realizarse. También es necesario, aunque esta ley no lo dice, que el nivel de inteligencia policial sea, digamos, vivo, ¿verdad?, sea operativo, sea actuante, sea que se desarrolle permanentemente. Cuando, por ejemplo, tú tienes un sistema penitenciario y tienes visitantes a ese sistema penitenciario, y entonces, ¿qué va a hacer el policía, los soldados o la inteligencia del país cuando este visitante del reo se va del centro penitenciario y se va a colocar allá a una colonia X? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién platica? Pero yo te decía que se le podría eventualmente tildar o refutar de un estado policial, pero que es una necesidad controlar a los ciudadanos que en un momento determinado tienen manifestaciones proclives a cometer hechos delictivos. Por supuesto que hay que hacerlo. Los ejemplos que planteaba Martín sobre, por ejemplo, los depredadores sexuales, pues está bien que se les imponga una pena, ¿verdad?, pero hay que controlar a esa persona que abusó sexualmente de un niño. ¿A dónde va a regresar? Si en su hogar hay otros 2, 3 niños de similares condiciones, con similares condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Entonces hay que controlarlo. Y ese individuo, esa persona, tiene que percibir en un momento determinado que el Estado le está diciendo: ojo, te tengo controlado. O sea, tenés que portarte bien porque aquí estoy listo para actuar. Eso sería fantástico, eso sería lo ideal. En el sistema penal, por ejemplo, hay teorías de la pena, y entonces la tradición un poco explicativa sobre esto es que la pena tiene 2 grandes impactos, ¿verdad?, a nivel de prevención: prevención general de la pena, ¿verdad?, y prevención especial. La prevención general
es cuando aparece el delito, ¿verdad? Y dice, el que matare a una persona será sancionado con tantos años de prisión. O sea, le está diciendo a toda la colectividad que si mata a una persona va a ir preso por 20, 30, 40, no sé cuántos años. Esa es la prevención general. La prevención particular es que si una persona cometió ese homicidio, entonces se le captura, se le procesa y se le lleva a la cárcel. Y se le dice a la sociedad, miren, este está preso por 30, 20, tantos años porque infringió el derecho. Entonces, esa es la prevención. Pero acá también surge una nueva especie de prevención. Es una especie de control prevención diciéndole, ok, estamos informados como Estado que sos pandillero, que perteneces a grupos, entonces te vamos a reeducar, estamos haciendo el esfuerzo del Estado para no tenemos en este momento información que hayas cometido un hecho delictivo, pero por la naturaleza del grupo a la que perteneces, te vamos a controlar porque queremos que estés en paz con el Estado y con la ciudadanía. Que es teórico esto, que es como medio difícil, sí lo es, pero fíjate que en otras latitudes este tipo de amenazas funcionan a la perfección. Vos te subís, desde que llegas al aeropuerto, por ejemplo, empezás a cumplir unas normas no salvadoreñas. Te quitas los zapatos, te quitas el cincho, te dicen aquí ponga las monedas, aquí ponga la llave, aquí ponga todo, y ahí vas descalzo. ¿Por qué? Porque hay unas medidas de control y unas medidas de seguridad que te están implementando. No te están diciendo, Carlos Toledo, vos sos delincuente. No, estamos previniendo que no se te haya venido nada en tu maleta que pueda ser utilizado para cometer un hecho delictivo en el avión. Ok, tengo que ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos hablamos acerca de estas ideas de peligrosidad o de repente el espíritu de cuerpo entre estas personas que las hace proclives a depredar a la sociedad, nos debería ser objeto de a priori ser, por ejemplo, detenidos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Alexander, bueno, si ya tenemos evidencia empírica de que si tú perteneces a una pandilla por espíritu de cuerpo, eres proclive a depredar a la sociedad, a robar, a matar, a extorsionar, a violar, etcétera, mucha gente en casa se pregunta por qué no utilizando este concepto de peligrosidad se previene y si perteneces a este grupo entonces vamos y te detenemos, como supuestamente era el espíritu de la famosa ley de proscripción de pandillas. Sí, hay algo interesante de la ley y es que se da la oportunidad a estos miembros e integrantes de pandilla que puedan readaptarse o reeducarse a la sociedad. Las medidas que plantea la ley no son inocuizadoras, Carlos. Son medidas que te dan la oportunidad de dejar esa vida delictiva y dedicarte a los programas que la misma ley obliga a que se hagan. El éxito de esta ley va a depender de una compleja relación entre Estado y sociedad. ¿Okay? Estos programas no van a funcionar si no trabaja la empresa privada, las universidades, las iglesias, en el marco de reinserción. A mi manera de ver, es una ley de peligrosidad, pero es una ley que le apuesta bastante a la reeducación. Pero algo más, Carlos, que a mí me gustaría dejar claro. Tú tenías muchas preocupaciones con relación al debido proceso. Y está bien, el Estado te debe garantizar juridicidad, pero también es una obligación del Estado garantizarte a ti como ciudadano seguridad. Es decir, tú tienes el derecho constitucional, Carlos, de salir a las 7 de la mañana de tu casa y llegar a las 5:30 de la tarde sano y salvo. Y que no te vaya a pasar nada si pasas a alguna colonia donde haya una pandilla o lo que sea que te impide el paso. Ese derecho constitucional a la seguridad, el Estado está obligado a velarlo y tiene que dar este tipo de medidas para que tú puedas llegar como cualquier salvadoreño a las 5:30 a tu casa. Entonces, el Estado está en la obligación de crear un modelo securitario de derecho penal y de política criminal que le garantice a cada ciudadano la posibilidad de llegar a las 5:30 de la casa, de la tarde a la casa ileso. Ok, Astor, tienes la última palabra. Bueno, mira, esto que muchos ciudadanos quisieran,
de que ya conociendo que es un pandillero que se metiera directo a la cárcel es prácticamente imposible. Hay que ser sinceros con la población en ese aspecto. Primero porque tenemos una realidad fáctica en el sistema penitenciario diseñado para 12.000, 13.000 o 15.000 internos ya ampliando un poco la cosa, y ahora tenés alrededor de 27.000 internos y eso va creciendo. Entonces, el sistema penitenciario tiene incluso mecanismos de egreso de esa población. Hay en el Código Penal tenés libertad condicional anticipada, es decir, hay beneficios penitenciarios. Entonces, el tema es que si a estas personas se les ha comprobado que materialmente no han cometido un hecho delictivo, pero que son proclives, lo que tiene que hacer el Estado es controlarlos. Y la herramienta es buena para eso, permite hacer eso. La dificultad va a ser a la hora de la práctica, y allí vamos a ver si la autoridad responde adecuadamente. Ya tienen la ley. Rápidamente ahora, te pregunto algo porque dijiste algo que me recordó la ley de los sex offenders en Estados Unidos. En buena parte de los estados los registran los delincuentes sexuales porque ya saben que son un grupo proclive a seguir delinquiendo y abusando de niños, mujeres, etcétera, ¿no? Si ya sabemos esto con los pandilleros, ¿no podríamos tener de repente una legislación orientada a registrar pandilleros? Bueno, la ley esta ya establece la posibilidad de hacer un registro de estos pandilleros y va en sintonía con lo que han estado pidiendo algunos, incluso diputados, que han estado diciendo hagamos un registro de pandilleros. En la práctica ya casi ese registro se tiene. Eso no es el problema, porque solo sacar la información del sistema penitenciario, sacar la información policial, militar, etcétera, haces inteligencia, lo analizás, lo sistematizás y allí te van a dar cuántos pandilleros hay en el sistema penitenciario y probablemente cuántos pandilleros estén afuera de lo que son el sistema penitenciario. Pero esta herramienta literalmente te dice que se va a hacer un registro de estas personas, con el nombre, con el apellido, con el lugar donde viven, con los indicios que llevaron a considerarlo como tal y con las medidas reeducativas. Ahí está establecido en la ley. La tarea y el reto es que la autoridad policial y los agentes migratorios, o sea, la Dirección General de Migración y Extranjería, hagan un papel muy adecuado y por supuesto los jueces de paz, dicho sea de paso, se les viene una carga de trabajo también sensible. Ok, bueno caballeros, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Doctor Alexander, Astor, siempre es un placer conversar con ustedes. Igualmente, Carlos. Un gusto. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.